Bien, vamos a seguir con otro tema para retomar la discusión que se está dando en el Congreso respecto a varios proyectos en materia de seguridad. Uno de ellos se está discutiendo en las comisiones de Constitución y Seguridad que están trabajando en conjunto el proyecto de ley de reglas de uso de la fuerza. Vamos a conversar de este tema con el diputado del Partido Socialista, integrante de esta instancia, Marco Silavaca. Gracias por el contacto, diputado. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Diputado, bueno, se retoma la tramitación de esta iniciativa hoy. El proyecto está con una presión importante política para avanzar rápido en esta iniciativa, si bien ha ido avanzando. De todas maneras, hay varios temas pendientes, se han presentado muchas indicaciones también en este proyecto. ¿Qué expectativas tiene respecto a la posibilidad de despacharlo pronto, esta iniciativa, desde la comisión al menos, diputado? Mira, hoy día la comisión está citada hasta total despacho, es decir, hoy día estamos enfrentados a que tenemos que sacar el proyecto de ley. Tal cual tú señalas, es un proyecto que tiene muchas indicaciones, hemos logrado sortear temas que son bastante complejos y espero que el espíritu que reinó a finales del día martes en el Congreso en Santiago, hoy día continúe en orden a tratar de llegar a grandes acuerdos respecto a temas que, en definitiva, la ciudadanía hoy día espera con bastante urgencia. Diputado, ¿cuál es a su juicio el tema más relevante de los que se está discutiendo, de los que genera diferencias con la oposición? Mira, son en definitiva, a ver, yo creo que hay temas que son importantes, relevantes, en orden a darle seguridad efectivamente a las policías que cuando van a utilizar su arma de fuego puesto en una situación límite, no corran el riesgo de terminar detenidos. Y creo que esa discusión ya ha sido zanjada y en definitiva ya está reiterado en muchas normas. Ante el correcto uso de la fuerza, carabineros o la Fuerza Armada o la policía no puede sentir miedo de que van a ser detenidos y van a terminar siendo expulsados de la fuerza, ni van a terminar condenados por algún tribunal. Eso es un principio básico en orden a poder entregarles esa seguridad. Pero, ¿sabes? Yo creo que el gran problema que hemos enfrentado dentro del proceso de discusión de este proyecto de ley y de otro es que en la discusión se han generado más bien caricaturas y se han establecido muchas veces posturas populistas extremas que impiden el avanzar en acuerdos que creo que toda la ciudadanía hoy día nos exige. Y allí la principal traba ha sido por parte de la derecha en un comienzo dilatar, amenazar que se va a rechazar, y hay otros sectores que también le costó asumir de que efectivamente la situación hoy día de seguridad de nuestro país no es la misma que vivíamos en pleno estallido social, sino que es diferente. Ahora, y que nuestras policías hoy día necesitan más empoderamiento. ¿Usted ve alineado a todo el oficialismo en torno a este proyecto? Hoy día sí, hoy día creo que todos los miembros del oficialismo han estado apoyando y han estado suscribiendo las indicaciones que en definitiva se han estado concordando con parte importante de la derecha y creo que sí, efectivamente se está avanzando en ese sentido. Diputado, uno de los temas que genera discusión tiene que ver con el concepto de proporcionalidad de la fuerza versus el de la racionalidad de la fuerza. Este último concepto, el de un uso racional, es el que está respaldando precisamente la oposición. ¿Cuál es su postura respecto a las diferencias que hay en este punto? Mire, yo creo que ambos conceptos son absolutamente compatibles. Son compatibles porque la situación que se vive cuando un oficial o carabinero o miembro de la Fuerza Armada o policía va a hacer uso de su arma de fuego o va a utilizar algún tipo de fuerza superior, tiene que necesariamente convivir un principio de proporcionalidad y un principio de racionalidad, porque tiene que hacer un análisis en el momento que va a actuar. Por ejemplo, si hay un niño que está atacando con un palo, no va a ser la fórmula para poder defenderse el uso de un arma letal, por ejemplo. Y eso implica proporcionalidad. Yo no digo que no deba utilizar la fuerza para poder defenderse, muy por el contrario, tiene que hacer uso de la fuerza. Pero estoy colocando en términos de cuál es la proporcionalidad que debe regir en un evento de esas características. Como también tiene que ser racional, es decir, y hablamos el otro día, por ejemplo, de una marcha pacífica, y dentro de los conceptos que se ponían sabía que debía estar el diálogo, la comunicación y la negociación.
Y había sectores de la derecha que decían, no, pues aquí el carabinero no debe negociar, el carabinero debe usar exactamente la fuerza inmediatamente ante cualquier tipo de alteración al orden público. Entonces, uno allí tenía que ser capaz de señalar, ¿sabe qué? ¿Qué pasa, por ejemplo, con cientos de movilizaciones pacíficas que se desarrollan en el país? Por ejemplo, un comité de vivienda que está llevando adelante una protesta producto de la demora en la entrega de sus casas y cortó una avenida. No le vamos a dar la posibilidad a Carabineros a poder conversar con esos vecinos, es decir, sabe que efectivamente existe una alteración al orden público y tratar de negociar. Sí, es posible. Y allí había sectores de la derecha, no, que había que inmediatamente hacer uso de la fuerza. Entonces, ese tipo de conversaciones hemos ido avanzando y hoy día creo que estamos más en puntos de encuentro que desencuentro. Ahora, porque recordemos que las reglas del uso de la fuerza no solamente son para aquellos casos donde delincuentes armados, crimen organizado, narcotráfico, sino que son además para alteración del orden público. Entonces tenemos que ser capaces de utilizar un sistema proporcional y obviamente la racionalidad, que también es bastante importante de acuerdo a la coyuntura y el momento que se esté dando una situación de estas características. Claro, y eso es a lo que apelan desde la oposición también. El diputado Diego Chalper hoy día decía que el fin último de todas maneras tiene que ser imponer la fuerza del Estado para este tipo de situaciones. Y en ese sentido, el uso racional de la fuerza parecía como un concepto más ad hoc, digamos, para ese objetivo final que el de la proporcionalidad, que podía terminar limitando el actuar de las fuerzas de orden o de las fuerzas armadas, en este caso, que también se van a ver afectadas por este RUF. Yo insisto, yo creo que son absolutamente complementarias, porque todos sabemos que nunca va a existir un uso, o sea, no puede no existir un uso proporcional, ¿ya? Y eso va a nacer de acuerdo a la coyuntura del momento. Porque no es lo mismo que un delincuente venga con un arma de fuego, un arma blanca, a que una persona en un proceso de alteración del orden público o incluso en la comisión de algún ilícito, por ejemplo, un manejo en estado de ebriedad, ¿ya? Se vea enfrentado, que además actúe de manera agresiva. Y allí el uso de la fuerza también debe ser proporcional. No vamos a entender que si una persona se pasa una luz roja manejando en estado de ebriedad, el carabinero o la autoridad que lo vaya a detener utilice un arma de fuego, un armamento letal. Te insisto, creo que ambos conceptos deben ser complementarios y tenemos que ser capaces de entender que las reglas de uso de la fuerza sirven para todo procedimiento. Yo estoy de acuerdo con Diego en orden a que cuando existen delincuentes armados no existe doble lectura. No existe doble lectura y allí debe regir el principio que también está consagrado dentro de la normativa de la protección de su vida y la de los terceros, su seguridad. Y allí el uso del arma de fuego es absolutamente pertinente. Pero existen diferentes situaciones y diferentes casos. Y lo que no queremos ver es que los ciudadanos se vean también metidos en una situación peligrosa producto del mal uso de estas armas. De acuerdo. Yo creo que, insisto, es un proceso de discusión, una discusión mucho más profunda y por eso a veces, y lo señalé en un comienzo de la entrevista, creo que la generación de caricaturas le hace mal a un proceso de discusión tan delicado, porque al final del día lo que sucede es que lo que estamos haciendo es permitirle a nuestras policías, a la Fuerza Armada, en casos excepcionales, a utilizar sus armas de fuego y obviamente allí pueden existir consecuencias graves. Bueno, a propósito de esas caricaturas de las que usted habla, uno de los temas tiene que ver con que el concepto de proporcionalidad podría terminar por limitar el actuar efectivo de las fuerzas de orden o de las fuerzas armadas, en el sentido de que si la otra persona tiene un cuchillo, por ejemplo, una persona que está cometiendo un delito y supone un riesgo para el resto, se vean inhibidos de utilizar sus armas en las fuerzas de orden en función de esa proporcionalidad. Así se ha planteado el debate. A eso voy, que el punto de la proporcionalidad podría terminar limitando el actuar y la efectividad, sobre todo, del actuar de las fuerzas. Mira, yo no comparto esa postura, porque en definitiva, si es que alguien va con un arma blanca y Carabinero hace el uso de su arma, en definitiva porque está viendo que la seguridad de tercero, la de él, está puesta en peligro, creo que tampoco va a existir ningún problema, porque además existe legítima defensa privilegiada, que fue una norma que nosotros ya votamos ya hace bastante tiempo y que ha dado bastante resultados y que obviamente ha sido comprendida dentro de esta nueva legislación. Diputado, otro de los puntos también de controversia tiene que ver con el rol de la justicia militar.
en estos casos. Desde la oposición también han defendido la posibilidad de que sea la justicia militar quien termine viendo estos casos. Lo entienden como un tribunal especializado que es el que está en condiciones de analizar el actuar, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, un efectivo del Ejército o de las Fuerzas Armadas en terreno en el cumplimiento de estas labores. ¿Qué le parece a usted ese punto y la defensa que han hecho desde la oposición sobre esta idea? Mira, es una discusión también que nos va a traer va a ser bastante compleja. Yo en lo particular no estoy de acuerdo en que existan tribunales especiales, sobre todo los tribunales militares, para poder llevar adelante la investigación. ¿Por qué no, diputado? De crímenes. ¿Ya? Porque en definitiva creo que debe existir en esto igualdad ante la ley. Y en Chile existen los tribunales que están a cargo del proceso de discusión y determinación si es que existe o no existe delito, que son los tribunales ordinarios de justicia. Y en eso no creo que deba existir la aplicación de tribunales especiales para este tipo de situaciones. Creo que hemos dado garantía suficiente para que aquellos carabineros que efectivamente utilizan correctamente las armas y enfrentan correctamente el crimen organizado o la delincuencia tengan la seguridad que los vamos a proteger. Pero cosa diferente es que aquellos efectivos que utilizan mal las herramientas que el Estado le entrega, porque son herramientas delicadas, o que cometen delito, al final del día sean juzgados por tribunales especiales, que son los tribunales militares. Yo creo que en eso la igualdad ante la ley debe primar. Diputado, y en ese punto en particular, ¿usted siente que hay una señal de desconfianza hacia la justicia ordinaria que está implícita en la necesidad de establecer la justicia militar? En todo momento hemos escuchado las declaraciones de grandes autoridades y dirigentes de la derecha que permanentemente, intentando socavar de manera irresponsable la institucionalidad del país, han dicho y han tratado a los jueces muchas veces como jueces octubristas, ¿ya? Poniendo en duda la labor que los tribunales de justicia han desarrollado. Claro, uno puede tener crítica a ciertas sentencias, a ciertos actuares particulares de uno u otro juez, pero lo cierto es que la institucionalidad del Poder Judicial funciona y existen los recursos necesarios para poder apelar, reponer decisiones jurisdiccionales, y la Corte de Apelaciones, las Cortes Supremas han llevado adelante sendas sentencias en orden a poder uniformar la jurisprudencia de nuestro país. Entonces, cuando tú empiezas a poner este manto de duda y empiezas a criticar de manera muchas veces irresponsable a las instituciones, señalando, por ejemplo, las acusaciones hacia los jueces y hacia los tribunales, haciendo acusaciones graves hacia el Ministerio Público, que lleva una labor encomiable en orden a investigar y tratar de desbaratar el crimen organizado en nuestro país, lo que sucede es que al final destruyes las bases de la institucionalidad y generas un ambiente de incredulidad y generas inestabilidad no solamente política sino social, y esa irresponsabilidad creo que han caído varios. Bien, diputado, por lo que se prevé entonces va a ser una jornada larga la de hoy día, ¿no? En la discusión hasta total despacho. Efectivamente va a ser una jornada larga, espero que logremos avanzar rápidamente, creo que hemos logrado llegar a grandes consensos, grandes acuerdos en varias materias, y espero que ese ánimo de proactividad y de ser propositivos en la discusión del día de hoy nos ayude a sacar un buen texto que permita, insisto, darle seguridad a nuestras policías y Fuerzas Armadas en orden al uso de sus armamentos, en el uso de la fuerza, pero en particular también entregarle seguridad a la ciudadanía de que no van a existir situaciones en las cuales ellos, personas que son absolutamente inocentes de cualquier delito, se vean involucradas o afectadas por el uso indebido de la fuerza. Bien, diputado de la Vaca, gracias por el contacto esta mañana. Muchas gracias a ustedes.